tardes. El presente trabajo tiene como título Análisis gramatical del castellano en la estructura del sujeto predicado en alumnos de secundaria en el Centro de Estudios La Salle. Se está realizando con el objetivo de obtener el grado de maestro en educación. El trabajo se realizará en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que se encuentra en el estado de Chiapas. Es una ciudad urbanizada y además considerada como la capital cultural del estado. La escuela en la que se realizarán las observaciones pertinentes será el Centro de Estudios La Salle. Es un espacio que cuenta, al igual que la ciudad, con todos los servicios básicos, además de tener un espacio en específico para el área de secundaria. Son salones únicos, es decir, hay un salón por cada grado, para primero, para segundo y para tercero. Y son salones que están adecuados para que el docente pueda tener y pueda aplicar un proceso de enseñanza-aprendizaje fluido, armónico y de una relación profesor-alumno, alumno-profesor cordial. A los estudiantes que se van a observar comprenden y se encuentran en el espacio de secundaria. Están conformando las edades de entre 12 y 15 años, específicamente, y es una población aproximadamente de 60 estudiantes. El espacio cuenta con salones únicos, esto quiere decir que es un salón por grado, por lo tanto hay un primero, un segundo y un tercero. Esta etapa es relevante ya que en ella ocurren cambios tanto físicos, emocionales como psicológicos, y lo que provoca es que se tenga mayor énfasis en su desarrollo no solamente cognitivo, sino también emocional y social. A partir de aquí nos podemos cuestionar varias cosas. La primera, ¿qué ocurre en la etapa de secundaria en relación a las habilidades verbales? ¿Qué procesos se tienen que establecer para poder lograr jóvenes con habilidad verbal? ¿Qué dificultades presentan los estudiantes de nivel secundaria en la construcción del sujeto predicado? ¿Qué relevancia educativa tiene el desarrollo de habilidades verbales para aprender para la vida? Y por último, ¿qué recursos o instrumentos didácticos se utilizan para apoyar las habilidades redactivas en los estudiantes de secundaria? A partir de lo anterior, es que nos empezamos a cuestionar qué objetivos y qué metas vamos a tener con este proyecto. En primera instancia, hablamos de que tenemos que analizar la práctica pedagógica que involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de secundaria, para después analizar a partir de una evaluación diagnóstico el desarrollo de habilidades en el área de secundaria. Por otro lado, es relevante también determinar las habilidades verbales y orales que los alumnos demuestran a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, hay que desarrollar estrategias didácticas que involucren el desarrollo verbal y oral de los estudiantes para su fortalecimiento de sus habilidades. Y por último, hay que inculcar la importancia del uso de la lengua materna para el proceso de enseñanza-aprendizaje para que exista y haya una transversalidad de las asignaturas y el desarrollo de habilidades en ellas. Este proyecto es importante porque se ha observado que existen problemáticas en la lengua escrita y hablada que manifiestan los alumnos al cierre de su educación básica. Y es relevante enfatizar el estudio de las mismas para que cuando lleguen a nivel medio superior o superior no tengan ninguna complicación a la hora de expresarse hacia los demás, tanto de forma escrita como oral. Además, hay que tener en cuenta que el desarrollo de las habilidades lingüísticas provoca que exista una transversalidad y una formación para la vida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es relevante esto? Hoy en día la tecnología ha provocado la malformación de la lengua. Las nuevas plataformas de películas, series, documentales, docuseries provocan que no exista el hábito de la lectura tan regular. Por lo tanto, el reto educativo es integrar la tecnología como un instrumento didáctico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de entender que la lengua materna, manifiesta un proceso enriquecedor en la parte histórica y social de un lugar. Y, por otro lado, está la comunicación, el hecho de podernos comunicar y socializar con nuestro entorno, con nuestro mundo, tanto de forma escrita y oral, es relevante para poder desenvolvernos en el mundo. Y, como al principio se comentaba, que existe una formación para la vida. Los autores en los que nos vamos a basar, o en los que me voy a basar para
poder realizar este proyecto es en primera instancia a Lev Vygotsky. Es un psicólogo, filósofo y literato bielorruso. Él habla de la teoría sociocultural. Él manifiesta que el aprendizaje se tiene que realizar mediante la interacción social. Las relaciones sociales ayudan a que exista un aprendizaje significativo. Para él, el lenguaje juega un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento. En relación con la adolescencia, decir que los adolescentes manifiestan una interacción social en relación con su crecimiento cognitivo como un proceso colaborativo. Además, para el adolescente es súper importante socializar con pares. Para él, la opinión de un adulto o la relación con un adulto se empieza a complicar por los cambios emocionales y psicológicos que manifiesta en esta etapa. Por lo tanto, esta teoría sociocultural nos acerca a que los procesos de enseñanza-aprendizaje se pueden relacionar con el desarrollo social y provocar que exista una fluidez. Y, por ende, ayudarnos a ponernos al mismo nivel que el joven y involucrarlo en los temas que a él le conciernen y que a él le gustan y sobre todo contextualizarlos. Por otro lado está David Ausubel, que es un psicólogo y pedagogo estadounidense y que nos habla acerca del aprendizaje significativo. Es súper relevante en esta etapa de la adolescencia que el significado y el significante de las cosas tenga una validez y un valor para los jóvenes. Por tanto, hay que enfatizar y hay que decirles y motivarles con temas a partir de su propio interés. ¿Qué quiere decir esto? Que si relacionamos su aprendizaje empírico, lo que ellos ya conocen, lo que ellos ya saben, con la parte teórica, vamos a poder provocar una sinopsis y provocar la transversalidad y que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más fluido y más dinámico. Por otro lado, tenemos a Howard Gardner, que es un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard, y él nos habla de las inteligencias múltiples. Él nos dice que los seres humanos no solamente tenemos una única inteligencia, sino al contrario, manifestamos 8. La cuestión es que a lo largo de nuestra vida no desarrollamos todas al mismo nivel, sino a partir de nuestros gustos y de nuestros intereses desarrollamos más unas que en otras. Si nosotros conseguimos que los jóvenes desarrollemos habilidades verbal lingüística, corporal kinestésica, naturista, interpersonal, intrapersonal, musical, visual, espacial y lógico matemático, provocaremos que exista un aprendizaje transversal y una de las habilidades que se destaca en todas las demás es la habilidad lingüística, ya que para podernos comunicar, para podernos expresar, para podernos darnos a entender hacia los demás, es necesario que utilicemos la parte oral y escrita. También no nos podemos olvidar de la cuestión de las emociones. Para eso tenemos a Daniel Goleman, que es un psicólogo, investigador y profesor estadounidense. Él nos habla de la inteligencia emocional y dice que es la que nos puede aportar para desarrollar todo tipo de habilidades. Para eso es importante que tengamos un autoconocimiento, una autodisciplina, una persistencia y una empatía hacia los demás y también hacia nosotros mismos, porque él dice que existen dos mentes, la que piensa y la que siente. Y por último tenemos a Paulo Freire, que él nos habla de la educación problematizadora, crítica y liberadora. Es un educador brasileño y para él la pedagogía crítica provoca que el profesor y el alumno se involucren en el mismo proceso, que lo contextualicen y que se vuelvan críticos de lo que está pasando en ese momento en el lugar en el que se encuentren. Es hacer conciencia al estudiante del mundo que lo rodea, sensible a las situaciones del contexto en el que se encuentra. Los supuestos que se manejan en este proyecto es que por un lado los alumnos al llegar a la etapa secundaria están llegando a un proceso bastante complejo de cambios emocionales y sociales que les provocan desequilibrio y estrés. Y la lengua lo que ayuda y en lo que se vuelca es en el apoyo como medio de comunicación. Además, hay que tener en consideración que los alumnos, por una parte, tienen conciencia de la relevancia de la lengua y determinar cómo comunicarse con los demás. Para ello, el procesamiento de la información es básico para ellos y tener claro que hay cuestiones que son necesarias y otras que se pueden depurar. Además, no han asimilado conceptos básicos de su propia lengua, puesto que no les han dado importancia.
Si se les expone el porqué y el para qué de ello, el aprendizaje será significativo y tendrá sentido. Las habilidades verbales no solamente son para las materias de humanidades, al contrario, si las mencionamos o son mencionadas es porque nos aportan a que existe una comunicación tanto escrita como verbal hacia los demás. Y si no hay esto, se provoca que sea nulo. Por lo tanto, nuestra lengua no solamente nos ayuda para podernos comunicar, sino también para poder comprendernos y que exista transversalidad y que además sí podamos aprender otra lengua. Los instrumentos básicos para poder tener habilidades redactivas es por un lado la lectura, pero obviamente esta lectura tiene que captar el interés del estudiante a partir de temas para y por adolescentes. Y por otro lado está la relación de hechos llamativos para los jóvenes, como son cuestiones de su vida, elaboración de revistas, de cómics, historietas, entre otros. La metodología que se va a utilizar en este proyecto es una metodología cualitativa expresada en el método etnográfico. Lo que se pretende es que a partir de esta metodología y este método, basado en principios teóricos como la hermenéutica y la interacción social, es que explora las relaciones sociales y describe la realidad. Aparte, investiga el porqué y el cómo se toman esas decisiones y explica las razones de los diferentes aspectos del comportamiento. Dicho método, en primera instancia, planifica, para después poder observar, tener momentos de acción y por último realizar una reflexión de lo que está ocurriendo en concreto en el Centro de Estudios La Salle. Por otro lado, la modalidad que se va a utilizar es de investigación-acción, que estudia una situación social y tiene tres elementos básicos, que es la investigación, la acción y la formación. Además, se necesita la práctica, la participación y colaboración, la emancipación y la interpretación de los hechos. Es importante destacar que los instrumentos a llevar a cabo serán la observación participante y el diario de campo. La observación participante es aquella que te provoca el involucramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, te hace partícipe de lo que está pasando. Y el diario de campo es una herramienta que te va a ayudar a poder retomar todas aquellas cuestiones que te van a parecer relevantes e importantes en el proceso. Es por eso que la aplicación de estas técnicas será a partir de sesiones de 50 minutos, 2 por semana durante un ciclo escolar. Además, como bien mencionamos, el diario de campo se utilizará como una bitácora para describir el proceso. No obstante, no nos podemos olvidar que existirá una batería llamada batería de HabitMind, donde hay test de habilidades fundamentales, estilos de aprendizaje, habilidades emocionales y sociograma, que nos van a ayudar a darnos un diagnóstico de qué está pasando, cómo están los chicos y cómo comienzan su etapa de educación secundariana. El universo en el que nos vamos a encontrar, ¿sí? Son los actores, el escenario, el contexto en sí en el que nos encontramos. Es una zona urbana, una zona en la que cuenta con todos los servicios básicos. Además, como bien te mencionábamos al principio de la exposición, es un espacio que tiene sus salones particulares para cada grupo, tiene su propia sección, aunque también cuenta con la de preescolar y primaria, consolidando así toda la educación básica, ¿no? Aparte, los espacios están perfectamente adaptados para que el docente pueda interactuar con un ambiente armónico y apropiado y conseguir una interacción positiva entre lo que sería él con los estudiantes y viceversa, y poder lograr un trabajo colaborativo entre ambos. Todo esto lo vamos a hacer a partir de una interpretación que normalmente es una acción que otorga sentido a lo captado, a la búsqueda de significados. Y esto será a base del análisis del discurso y del contenido, ¿sí? Es un proceder hermenéutico que da sentido y significado de lo que se dice y cómo se dice y cómo hace. A continuación, los recursos se utilizarán en la investigación. Aquí tenemos el cronograma de actividades que se llevarán a lo largo de los 6 meses. Por último, las fuentes de consulta. Gracias y buenas noches.